noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, hoy tenemos una mezcla de programa donde vamos a abordar un tema judicial y también político, justamente, todos los temas que tienen que ver con las leyes, con la legalidad o no de determinadas decisiones, pero dentro del ámbito del Congreso de la Nación, mezcla también con intereses políticos. No es lo mismo hablar de un juicio que de un juicio político. No es lo mismo hablar del desafuero de un legislador, etcétera, a por ejemplo, una citación a indagatoria de ese mismo legislador. Sí, vamos a hablar de Julio De Vido, vamos a hablar de las potestades o no que tiene la Cámara de Diputados, que hoy en comisión votó en favor de su desafuero, pero que mañana en el recinto todo indica que no va a avanzar este proyecto. Vamos a hablar de la legalidad o la potestad que realmente tiene técnicamente el Congreso de la Nación para hacerlo. Esto por un lado. Y por otro lado también, bueno, esta sorpresa, ¿no?, de partidos o de sectores políticos que salen a apoyarlo, o que mañana, por ejemplo, van a decir que no al desafuero apoyando a Julio De Vido. ¿Qué hay acá? ¿Una devolución de favores? ¿Hay un interés que está por encima de Julio De Vido que tiene que ver con cómo deben funcionar las cosas, como por ejemplo lo argumentó Ricardo Alfonsín? Bueno, para esto tenemos dos invitados que entienden mucho del tema. Por un lado, Félix Lonigro, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, que a propósito de Vido y de los fueros ha escrito sobre el tema, y también Diego Cabot, periodista, coautor de libros de personas que han sin duda marcado una época. Fue de los primeros, justo junto a Francisco Olivera, de escribir, y no sé si no fueron los primeros, de escribir sobre Julio De Vido. Hablen con Julio, hace 10 años salió ese libro, pero también escribió un libro sobre Moreno y el último, Memoria y Balance del Estado Kirchnerista, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con ambos para que nos cuenten un poco, están aquí con nosotros, para que nos cuenten un poco, digamos, qué se está jugando dentro de la comisión, ¿no? Más allá de lo que vemos y de lo que estamos contando formalmente, me interesa raspar un poco y ver realmente cuál es el interés de los legisladores que están y de los que no están, de los que firmaron y de los que no van a firmar, y que, digamos, si tener una lectura más allá, digamos, de lo que veamos mañana cuando se sienten o no se sienten en sus bancas. Bueno, Félix Lonigro, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Y también a Diego, muchas gracias, Diego, por venir. Bueno, Félix, usted viene allí de la comisión, ¿cómo estaba la situación? Porque había muchos firmado con anticipación y bueno, y otros no, se quedaron debatiendo hasta el final. Sí, bueno, en la comisión es más sencillo porque el oficialismo tiene los votos, con una mayoría simple puede emitir un dictamen. El tema es en la comisión, en el recinto, en el plenario, en la Cámara. Ahí se necesitan 2/3 y entonces ahí se complican más las cosas porque De Vido es un personaje que tiene, ha tenido una relevancia y un protagonismo muy grande, y entonces del mismo modo tiene apoyos muy fuertes, y eso complica, ¿no? Porque todo tipo de argumentos en defensa de De Vido, que es un presunto inocente, que la Cámara de Diputados no tiene la facultad de juzgar o no tiene facultades jurisdiccionales, que es un escarnio público, que en realidad hay un ajuste, esto es el argumento de la izquierda, que hay un ajuste que hace el gobierno y que se quiere tapar con estos argumentos políticos, que si es excluir, que si es remover, que si es mejor el desafuero que la exclusión. Bueno, son todos los argumentos, algunos propios de la izquierda, otros propios del exoficialismo que apoya De Vido, y también dentro de Cambiemos, algunos que piensan que es mejor desaforar, otros dicen que es mejor excluir. En fin, todas estas cuestiones son las que se están debatiendo. Sí, y que van a correr o no con la suerte de Julio De Vido, su permanencia o no en el Congreso de la Nación. Bueno, Diego, vos, vos y Francisco lo vieron, ¿no? Ahora todos hablamos de Vido, pero en su momento... Bueno, a nosotros nos tocó, digamos, un poco es el azar, ¿no? En algún punto, nosotros en la redacción del diario seguíamos lo que fue ese mega ministerio. Y viste que siempre cuando vos haces una cobertura diaria sobre un tema te van quedando como temas en las alforjas. Claro. Y en realidad nosotros empezamos a escribir este libro de De Vido porque, como te digo, estábamos, te estoy hablando hace mucho tiempo, nosotros éramos mucho más jóvenes, mucho más impetuosos que ahora también.
Lo real es que en aquel momento nos parecía que era como el ojo de la gestión, ¿no? Que de hecho lo era. Y entonces empezó a avanzar, estamos hablando 2006, 2007, empezó a avanzar el libro y en un momento nuestro editor era, mira, las vueltas que le había, el actual ministro de Cultura, Pablo Beluto, que en ese momento no te puedo creer, mirá vos. era el director de editorial de Sudamericana. Entonces él nos dice en un momento, vamos a escribir un libro sobre un ex ministro, ¿no? Porque imagínate que el kirchnerismo estaba, ¿te acordás? Época de pingüina. Sí, claro. No se sabía quién iba a ser el candidato. Y mirá si subía Cristina y debido no seguía más. Entonces nosotros dijimos, mirá, esto es un libro, va a ser que cuando esté terminado, es un libro sobre, es una crónica del poder, de cómo se ejerce el poder en este momento, con debido una centralidad enorme respecto de lo que era la gestión kirchnerista de entonces. Obviamente que tiene algunas partes de biografía, pero va un poco más allá, ¿no? Tiene mucho más que ver con esto, con la forma en que se manejaba el poder, todavía en forma muy desconocida, ¿no? Porque la gente no le había puesto el ojo del todo a la gestión kirchnerista, a este doble discurso, a esto que se decía en barricada y por detrás se hacía todo lo contrario. Exacto. A la mentira como forma de comunicación. Entonces, pero esto no lo esto lo advertían solo los periodistas que estaban cubriendo el día a día de los contratos, de las contrataciones. Exactamente. O sea, si no, era muy fácil que entrara el discurso. Sí, era muy fácil, muy permeable, porque en ese momento no te olvides que veníamos de una enorme crisis, digamos, casi te diría que con algún punto de que hasta se pensaba en una desintegración de la Argentina, no te olvides lo que fueron aquel 2002. Exacto. Entonces se había repuntado, la economía funcionaba, las cuentas macro estaban más o menos ordenadas, básicamente esa cuenta de almacenero ingresa más de lo que gasto estaba más o menos ordenada, Kirchner se encargaba de ordenarla, entonces todo esto que se empezaba a gestar, digamos, este problema enorme con todo el mundo de los servicios públicos y la obra pública y demás, era casi te diría que inadvertido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos topamos con esto y lo escribimos entonces. Hoy por hoy, vos sabés que a mí hay algo que me angustia, y que es que se lo juzgue a debido por la corrupción solamente, y que la gente no lo termine de juzgar por lo pésimo de su gestión. Vos sabés que es un tema que a mí me preocupa. O sea, en la Argentina nos matamos en las rutas, no podemos volar a donde queremos, no anda el teléfono cada vez que queremos hablar, la gente, no hubo vivienda social prácticamente, no se expandió la red cloacal, y así podemos seguir en cada uno de los sectores en los que debido estuvo funcionando. Hizo hasta un desastre en el mundo de la cultura en el último tiempo, ¿no? Con este famoso dinero. Arreglo con la facultad, con las distintas facultades, cómo desvirtuaron la de San Martín y otras facultades para... Ahora te juro que a mí me apena, me apena que solamente se lo juzgue por la corrupción, por el dinero, por las consecuencias que nos causa a cada uno de nosotros en el día a día la pésima gestión de él, ¿no? Bueno, y tenemos la palabra de Devido, hablando sobre las acusaciones que hay. Me impresiona también, ¿no?, la resistencia por parte de Julio Devido, porque claro, muchos legisladores lo invitaron a que él renunciara, y no solo no va a renunciar, sino que dijo esto, vean. Hice mi presentación por escrito porque yo la comisión no tiene ningún derecho para imputarme porque lo que me imputan no está previsto en la Constitución Nacional ni en el reglamento de la Cámara. ¿Qué le dice a aquellos diputados que están pidiendo su renuncia? ¿Qué le dice a esos diputados? Que no voy a renunciar. No. Para poner un poco de transparencia, ¿no renunciaría a los fueros? No, yo no... A ver, los fueros... El desafuero lo tienen que pedir los jueces. No es una decisión unilateral de cada uno. Ahí está. Félix, vamos a poner blanco sobre negro. ¿Por qué te reís? Todas inconsistencias. A ver, ¿por qué? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, pero es ingeniero, o sea... Sí. Arquitecto. Arquitecto. Es arquitecto, sí. Primero, la facultad de la Cámara de Diputados de expulsarlo es una facultad constitucional. Es así, o sea, el artículo 66 es clarísimo. Cada Cámara tiene, entre otras facultades disciplinarias, la posibilidad de remover o de excluir a sus integrantes, pero esto es inobjetable. La Constitución tiene algunos artículos escritos de un modo confuso y demás, pero que podría estar mejor escrito, utiliza los términos adecuados. Es una facultad de la Cámara. Los argumentos es que los motivos no están previstos en la Constitución. En la Constitución se habla de inhabilidad física o moral sobreviniente a la incorporación debido a la Cámara. Dentro del concepto de inhabilidad moral hay un criterio muy subjetivo de la Cámara y por eso se exige que la subjetividad sea lo suficientemente importante desde el punto de vista del quórum como para que no sea un capricho de un grupito de legisladores, se piden 2/3, de manera tal que ellos lo que le están diciendo es un
un tipo o un exfuncionario que está 5 veces procesado con procesamientos posteriores a la incorporación, o sea, no podemos decir que estamos evaluando un desempeño anterior a la incorporación de debido porque los procesamientos se conocieron después, moralmente está inhabilitado para desempeñar el cargo. En su momento se lo echó a Luque, porque dijo que si hubiera sido su hijo el que había asesinado a María Soledad Morales, recuerdan, en el año 91. ¿Quién lo hubiera, ¿Quién lo hubiera hecho desaparecer el cadáver? Exacto. Entonces los demás lo miraron y le dijeron, no, pero esto te torna moralmente... inhabilitado para estar ocupando una banca. Con 5 procesamientos de las características de debido que hacen que no se pueda ver, tan grave ha sido que no se puede ver lo mal que se desempeñó, no por corrupción, sino por la eficiencia. Hacemos números, digamos. ¿No? Entonces es lo suficientemente grave y mucho más todavía como para que la Cámara diga argumentos existen y están englobados dentro de esa inhabilidad moral que la Constitución también admite. Que un juez tiene que pedir el desafuero. ¿De dónde sale? ¿Quién dice que un juez tiene que pedir el desafuero? Ahora ya hablamos de otra cosa, de un desafuero. Un desafuero no es una exclusión de la Cámara. Cuando la Cámara cuando la Cámara desafora a un legislador, no lo está removiendo ni lo está destituyendo. Lo está suspendiendo y poniendo a disposición de un juez determinado, el que interviene en una causa que previamente se inició contra ese legislador. Yo tenía entendido, bueno, a raíz incluso al juez federal, del pedido del fiscal Carlos Stornelli, que la Cámara tenía que atender el desafuero si la justicia lo pedía. Bueno, no es un requisito que esté constitucionalmente previsto. Lo que sí está previsto es que tiene que haber una causa previa. O sea, no se puede desaforar a un legislador en general. Te quito los fueros y quedás a disposición de cualquier juez. Por eso es improcedente lo que quisieron hacer los integrantes de los diputados del Frente Renovador. Dijeron, nosotros queremos que la Cámara nos quite los fueros. Y la Cámara, que ni trató el tema, le podría haber dicho, ¿y para qué? ¿Para ponerlos a disposición de qué juez? ¿Quién? ¿Tienen alguna causa ustedes? No, entonces no podemos aceptar esto. O sea, la Constitución exige la existencia de una causa previa, pero no que un juez tenga que pedir el desafuero. La Cámara tranquilamente podría pedirle al juez un informe sobre esa causa y evaluar la gravedad y decir, bueno, el juez no lo pidió, pero nosotros te desaforamos. De cualquier manera, acá no se está planteando un desafuero, ¿no? No, se está planteando directamente la exclusión del cuerpo. Acá se habló de acarrea, claro. ¿no? Acarrea obviamente quedarte sin fueros. Obviamente que aquel que es removido o destituido va a quedar sin fueros, pero va a quedar sin fueros ya definitivamente. Exactamente. Vamos a seguir con este tema en segunditos nada más. Ustedes saben que ya empezó la época de las campañas, los espacios cedidos a los partidos políticos, porque ya estamos a pocos días de las PASO. Una pequeña pausita y ya venimos, ¿eh? Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, ahí estamos, con todos los anuncios, las publicidades. Bueno, celebramos que en democracia podamos, más allá de la cuestión de las PASO, ¿no? Que muchos dicen, ¿para qué están? Qué sé yo, y uno también se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo, etcétera? Bueno, es un ejercicio de la democracia y obviamente siempre celebramos poder votar y estar en esta disyuntiva. Pero la disyuntiva mayor de acá a mañana no tiene que ver con las elecciones,
Bueno, o tal vez sí en el trasfondo, tiene que ver con la situación de Julio De Vido. Y Diego, te lo quiero preguntar a vos. ¿Acá hay algún pase de facturas en donde Julio De Vido, de pronto que uno dice, está más solo que no sé qué? De pronto tenemos, ahora vamos a mostrar en plaquita, apoyo de Movimiento Evita, que se habían separado, por Julio De Vido, el Frente para la Victoria, 5 diputados, Frente Cívico por Santiago, Misiones, ahí lo estamos viendo. Mira, kirchneristas y aliados, entre ellos Recalde y Diana Conte, 72. Movimiento Evita, 5 diputados. Frente Cívico por Santiago del Estero, 6 diputados. Misiones, Renovadores, 3 diputados. Y bueno, de la izquierda hasta ahora 4 legisladores. Esto es un poco las cuentas al día de hoy. Vamos a ver mañana qué pasa en el recinto. ¿Hay acá, digamos, algún teléfono dentro de lo que usted sospecha, ¿no? Obvio que no te voy a pedir la prueba porque estarías... No, lo que sí es verdad que, digamos, De Vido preparó... Digamos, nada de lo que está haciendo De Vido, lo que hizo en los 10 años, o en los 15, en realidad, los 12 y medio que estuvo fue al azar, ¿no? Y De Vido personalmente estos días ha hablado con mucha gente a la que claramente le den muchos favores. No te olvides que De Vido fue el mandamás de una caja muy discrecional, que tuvo durante muchos años muchas áreas muy discrecionales, muy discrecionales. Y te digo, si tuviesen que votar las cámaras empresarias, ganaría por afano De Vido. No te puedo creer. Por los favores que le deben. Por los favores que le deben. Pero vos lo dijiste en un reportaje hace un año que leíamos recién con Larisa, que Larisa Serrano, nuestra productora ejecutiva, en donde vos decías, de acá a un año los empresarios van a ser los que más favores le deban, etcétera. Bueno, hay sectores enteros que funcionaron gracias a la lubricación que venía desde el Ministerio de Planificación. Y, digamos, estructuras partidarias enteras también. Partidarias, ya lo vimos con las universidades, una cantidad de sectores que solamente funcionaban por el combustible que salía de De Vido. De Vido, más allá de la defensa que hace pública y el escarnio y no sé qué, pero jurídicamente está teniendo una forma de defenderse muy particular y que tiene que ver básicamente, si uno mira detalladamente, quizás Félix lo conoce mejor que yo al tema, pero me animo a ir un poquito sobre ese área. Alguna vez pasé por la Facultad de Derecho, aunque no lo ejerzo, pero lo real es que él hace una defensa muy bien estructurada y que tiene que ver con las delegaciones de sus funciones, ¿no? Hay una cantidad de delegaciones, y acá corregime, te lo pido, Félix, como profesor, pero una cantidad de delegaciones que hay en varios decretos fundacionales del Ministerio de Planificación, que no son delegaciones de él hacia sus funcionarios del área, ¿no? Sino son delegaciones del Poder Ejecutivo, básicamente del presidente. ¿Al provincial? No, delegaciones del Poder Ejecutivo a funcionarios que estaban bajo su órbita, pero que a quien les delega facultades es el propio presidente, no él, ¿entendés? Y ahí él busca su defensa o intenta buscar su defensa ahí, ¿no? En eso. Es decir, yo era un ministro coordinador casi, de un mega área donde había funcionarios que andaban como satélites y que yo apenas si los coordinaba, pero la ejecución de los planes tiene que ver con facultades delegadas del presidente a ellos. Pero Diego, te interrumpo un minuto para que se entienda esto. Un ministro no tiene potestades constitucionalmente asignadas. Es todo el Poder Ejecutivo. Es el presidente. Claro. Y el Poder Ejecutivo es una persona. Y el presidente, más allá de que, suponete que fueran todos, que los ministros también formaran parte del Poder Ejecutivo, pero las potestades que la Constitución le da al Poder Ejecutivo se las da al presidente. Y los ministros lo que hacen es asesorar al presidente en el ejercicio de esas potestades. Por lo tanto, es real que De Vido no podía hacer absolutamente nada, no solo sin el aval de su jefe de gabinete. Fue jefe de gabinete, tuvo distintos jefes de gabinete. Uno de ellos, uno de ellos fue Massa. Pero sino que fundamentalmente de la presidenta y el expresidente Néstor Kirchner. El ministro solo no hace nada. Si ningún decreto sale con la firma solo de un ministro. Por eso vos sabés que es interesante, muy interesante, cuando vos empezás a ver este juego del gran bonete que hay en la justicia respecto a las responsabilidades, por ejemplo, de 11, por poner una, ¿no? Entonces, la tragedia de 11. Claro, o muchas causas que lo tienen a Jaime involucrado. Jaime básicamente mira para arriba y al que primero encuentra es a De Vido. Y De Vido dice, mira para abajo. Y dice, no, arriba estaba el presidente y abajo estaba Jaime. Y esto me pasó por encima. Yo tenía esa es la defensa. Esa es la defensa. Entonces, imagínate que cuando en la justicia están todos tirándose culpas unos a otros,
Y bueno, hay muchos que podrían jugarse más contra Devido que dicen, no, a ver, ¿qué hace Devido asustado, no? O sea, la cobardía, uno nunca prueba, o una persona, digamos, se prueba en la adversidad, hasta ese momento no sabes cómo va a reaccionar. O sea, yo no sé cómo voy a reaccionar ante una cuestión tremendamente adversa. Podría imaginarme, pero en algún punto, bueno, ante la pérdida, por ejemplo, de la libertad de una persona, no se sabe cómo puede mover. Hay varios que dicen Devido tiene un gran ventilador. Yo prefiero mantenerlo todavía quieto. La sensación que uno tuvo todos estos días es que él advirtió esto, ¿no? A diferencia de Lázaro Báez, que hizo mutis por el foro. Exacto. Devido, algo dio a entender, había un metamensaje para quienes lo sabían de qué estaba hablando, compartieron ese diccionario de códigos en donde dijo, les conviene tenerme acá en la Cámara de Diputados con los fueros y no en la cárcel. Ahora, en el caso, Félix, que te hubiera tocado vos, no sé si tuviste que asesorar a algún legislador o no, pero en el caso que te hubiera tocado, vos qué hubieras dicho, bueno, vayan, ¿cómo hubiera sido posible, digamos, esta mayoría que mañana aparentemente no se va a dar para sacarlo de la Cámara de Diputados? Desde los asesores por ahí damos consejos técnicos. Exacto. Desde el punto de vista político, a veces los caminos son diferentes. Yo creo que desde el punto de vista político uno podría haber dicho, desafórenlo, van a tener más consenso. Sí. Porque no se trata de excluirlo, en todo caso de estirarle la responsabilidad a la justicia. Claro, sigue como legislador, pero no tiene fueros. Exactamente. Sí. Desde el punto de vista técnico, el desafuero era una posibilidad absolutamente válida, sí, que, insisto, lo podrían haber hecho también sin el pedido de un juez. Pero la posibilidad de la exclusión y o remoción, que yo digo es exactamente lo mismo, más allá de que muchos están diciendo, no, una cosa es excluir, otra cosa es remover, técnicamente también es válida la remoción. La Cámara no tiene facultades jurisdiccionales, pero tiene la facultad constitucionalmente asignada de decidir subjetivamente, porque en definitiva de eso se trata, subjetivamente si tal o cual funcionario está moralmente habilitado para desempeñar el cargo en función de circunstancias X, en este caso los procesamientos que tiene. O sea, también desde ese punto de vista es válido. Causas sobrevinientes hay, son los procesamientos, y facultades constitucionales la Cámara tiene. O sea, que desde ese punto de vista también yo hubiera dicho, este es el camino adecuado. Ahora, ¿cuál de los dos políticamente era más fácil? ¿Hubiera reunido más consensos? Y, bueno, ya es otro tipo de asesoramiento. Creo que posiblemente el desafuero hubiera sido más fácil. Gracias a ambos por haber venido esta noche aquí. Nos quedamos cortos. Este espacio cedido por la campaña política a los partidos, que se da por ley obviamente en todas las programaciones, nos quitan programa. Pero pueden ver más información y más contenido de este programa en www.serajusticia.net, que es nuestra página web. Hasta el próximo martes. Chao.